Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video, en este caso de la materia de Estadística Inferencial 2 del Instituto Tecnológico de Tijuana de la carrera de Ingeniería Industrial. Esta materia es impartida por el profesor, el ingeniero Juan José Rosario Morales Ibarra. Ya estamos con lo que es la unidad 3 de análisis de varianza. Vamos a ver lo que es 12.2, análisis de un factor. Tenemos unas definiciones. Los métodos del análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades: que la distribución F no es simétrica, aquí lo podemos ver, está sesgada a lo que viene siendo la derecha, y que los valores de F no pueden ser negativos. Aquí en la recta los valores parten a partir del 0 hacia la derecha, en lo que vienen siendo valores positivos, únicamente valores no negativos. Tenemos que el método del análisis de varianza de un factor se utiliza para someter a prueba las hipótesis de que tres o más medias poblacionales son iguales. Esto, en este caso H0 o la hipótesis nula, plantea que una o todas las medias de las poblaciones son iguales, y H1, que es la hipótesis alterna, plantea que las medias son diferentes. Un valor P pequeño, como 0.05 o menos, conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias, y si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza, que es la que tenemos aquí. Con un valor P grande, como un valor mayor que 0.05, no se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias, y se aceptaría la hipótesis alterna, que plantea la diferencia de las medias. Tenemos requisitos para el análisis de varianza. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. 2. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. Y 3. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Vamos a ver lo que es un ejemplo, pero antes vamos a ver lo que son las fuerzas G. Dice que las fuerzas G son una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que produciría la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro rozamiento. Aquí una aceleración de 1G es generalmente considerada como equivalente a la gravedad estándar. Ejemplos de fuerza G: tenemos que una palmada en espalda es igual a 4.1G, desplomarse en una silla igual a 10.1G y bajar un escalón igual a 8.1G. Bueno, vamos con lo que es el primer ejercicio. Tenemos aquí ejemplo: mediciones de desaceleración del pecho en G en pruebas de choque de automóviles. Utiliza las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de alfa de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Vamos a ver lo que son los datos. Aquí primero, en lo que es la tabla, tenemos los tipos de autos a los que se realizaron estas pruebas. Fueron tres tipos de autos, en este caso compactos, medianos y grandes. Se realizaron 10 muestras para cada uno de ellos, y aquí tenemos los datos en la tabla. Vamos a evaluar los datos, y para esto vamos a abrir el archivo utilizando Minitab. Tenemos aquí los datos, que son los mismos que teníamos en la tabla: 10 muestras para cada tipo de auto, compacto, mediano y grande. Como primer paso vamos a realizar lo que es la variación, si existe igualdad o diferencia en lo que vienen siendo las varianzas de cada una de las muestras. Para eso vamos a ir a estadísticas, ANOVA, y nos vamos a ir a prueba de igualdad de varianzas. Una vez aquí vamos a seleccionar lo que viene siendo columnas separadas, y aquí vamos a seleccionar lo que son los tres autos compactos, medianos y grandes. En opciones nos vamos a ir al nivel de confianza. Por default nos da el 95%. Aquí nos está pidiendo un nivel de alfa de 0.05, por lo tanto dejamos el nivel de confianza tal como está. Le damos a aceptar, y aquí no seleccionamos nada, solamente le damos a aceptar. Bueno, una vez aquí ya tenemos nosotros lo que viene siendo nuestra prueba de igualdad de varianzas, y vamos a ver lo que nos está diciendo. Aquí nos dice que si los intervalos no se sobreponen, las desviaciones estándar correspondientes son significativamente diferentes. Bueno, aquí podemos ver que se encuentran prácticamente dentro, son similares, y tenemos aquí valores que nos dicen comparaciones múltiples. El valor de P, que es de 0.979,
y la prueba del EBN, que es del valor de P de 0.808. En ambos casos el valor de P es mayor al nivel de significancia que estamos utilizando, que es de 0.05. Al ser mayor, podemos decir que tenemos la evidencia suficiente para no rechazar la hipótesis nula que plantea la igualdad, en este caso, de las varianzas. Pero vamos a interpretar los datos que tenemos aquí para entender un poquito mejor lo que acabo de decir. Tenemos los dos métodos, que la hipótesis nula plantea que todas las varianzas son iguales, y la hipótesis alterna que por lo menos una de las varianzas es diferente, el nivel de alfa de 0.05, y tenemos los intervalos de confianza, en este caso de Bonferroni, de 95% para divisiones estándar. Tenemos las tres muestras que evaluamos nosotros, en este caso autos compactos, medianos y grandes, el tamaño de la muestra para cada uno de ellos y las divisiones estándar de cada una de las muestras, así como los intervalos de confianza de cada una de las muestras. ¿Qué es lo que nos quiere decir este intervalo del 95%? Que en una muestra de 100, el 95% se va a encontrar, en este caso de la división estándar, se va a encontrar entre este intervalo, para lo que es la siguiente muestra, su intervalo, y la tercera en este que nos marca aquí. Todo esto, aquí tenemos un nivel de confianza individual de 98.33%. Y aquí tenemos las pruebas, que eran las mismas que teníamos nosotros en lo que era aquí la gráfica. En ambas pruebas nos dio el valor de P mayor al 0.05, por lo tanto tenemos la evidencia suficiente para no rechazar la hipótesis nula que plantea que todas las varianzas son iguales, y en este caso tenemos que por lo menos una varianza es diferente, en este caso lo que es la hipótesis alterna. Aquí nosotros nos vamos a ir a lo que viene siendo el siguiente paso. Para esto nos vamos a ir a estadísticas, ANOVA, y nos vamos a ir a un solo factor. Aquí tenemos que seleccionar columnas separadas para cada nivel de factor, y seleccionamos autos compactos, autos medianos y autos grandes. En opciones dejamos tal y como está. En comparaciones seleccionamos todas las pruebas, tanto de Tukey, de Fisher, de Dunnett, de HSU y las demás. Aquí en gráficas ponemos 3 en 1 y le damos a aceptar. Aquí lo dejamos tal cual y aceptar. Nos arroja esta cantidad de gráficas. Vamos a interpretar una por una. Aquí tenemos la primera gráfica que sacamos en un principio, con la cual evaluamos la igualdad de las varianzas. Tenemos una siguiente tabla en lo que podemos ver los intervalos, en este caso de las medias de autos compactos, medianos y autos grandes. Aquí nos dice que la desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos. Tenemos aquí lo que fue la prueba de Tukey, la cual nos está diciendo aquí que si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Podemos ver el 0 aquí con una línea de color verde, el cual toca estos dos intervalos. En este caso el primer intervalo es de la comparación de autos medianos con autos compactos, lo cual podemos ver que si contiene el 0 en su intervalo. En la comparación de autos grandes con autos compactos está fuera de lo que es el 0, y en autos grandes con autos medianos también se encuentra dentro del 0. Por lo tanto, decimos que en lo que fue la comparación de autos grandes con autos compactos, decimos que es significativamente diferente, ya que su intervalo no contiene el 0. De igual forma podemos comprobarlo en la prueba de Fisher, en la cual vemos más alejado aún del 0 lo que viene siendo este intervalo, en lo que es la comparación de autos grandes con autos compactos, diferente de lo que viene siendo los autos medianos y los autos grandes, que tienen intervalos los cuales sí están dentro de lo que es el 0. Aquí en lo que viene siendo la prueba de Dunnett podemos ver solamente dos categorías. Aquí lo que pasó es que al ver categorías similares las junta como una sola. En este caso fue la de autos compactos, la cual está comparando con autos medianos y con autos grandes. Por lo tanto solamente vemos dos categorías. En esta comparación vemos que autos grandes con autos compactos se encuentra fuera también de lo que es el 0, y aquí nos dice que si un intervalo no contiene 0, la media correspondiente es significativamente diferente de la media de control.
Por lo tanto, decimos que este intervalo, esta categoría, está fuera y es diferente de la medida de control. Y tenemos la prueba de HCU, donde aquí nos dice que si un intervalo tiene 0 como cota, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Nuevamente comprobamos que autos grandes con autos compactos es significativamente diferente al resto, ya que tiene como punto final o como cota, en este caso, lo que es el 0. A diferencia de los otros dos, donde el 0 está dentro de lo que es el intervalo. Por último, tenemos lo que es la gráfica de residuos, donde podemos ver en esta gráfica de probabilidad normal la línea de probabilidad. Vemos la distribución de los datos, los cuales siguen una distribución de probabilidad normal. Podemos ver aquí la dispersión de estos datos y aquí tenemos un histograma donde claramente podemos ver lo que es una campana de Gauss. Bueno, vamos a lo que es el pergamino para ver los estadísticos descriptivos. Aquí tenemos los datos. Esto fue lo primero que calculamos para ver la igualdad en lo que viene siendo las varianzas. Y aquí tenemos el ANOVA nuevo que calculamos de lo que fueron todas las gráficas. Aquí nos dice el método utilizado, en este caso que la hipótesis nula, que todas las medias son iguales, y la hipótesis alterna, que no todas las medias son iguales. Tenemos aquí los factores, que fueron 3, autos compactos, medianos y grandes, y el análisis de varianza. Tenemos factores, lo que son los grados de libertad, el valor de F y el valor de P. Aquí, importante, el valor de P nos da de 0.28. Como podemos ver, el valor de P es menor al nivel de significancia. Al ser menor, decimos que tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, la cual plantea que todas las medias son iguales. Y estaríamos aceptando la hipótesis alterna, la cual plantea que al menos o que no todas las medias son iguales. Continuamos analizando los datos. Tenemos el resumen del modelo, el valor de R cuadrado ajustado y el R cuadrado predeterminado, que es de 5.27. Tenemos las medias de cada uno de los datos, en este caso de las muestras, que es de los autos compactos, medianos y grandes, sus desviaciones estándar y sus intervalos de confianza del 95% para lo que son las medias. Tenemos datos como las comparaciones en parejas de Tukey, y tenemos aquí agrupar la información utilizando el método de Tukey y un nivel de confianza del 95%. Tenemos las agrupaciones, las categorías, en este caso de autos compactos fue de A y para autos grandes fue de B. Como podemos ver, en autos medianos fue de A y B. Esto ya que se puede decir que este intervalo se encuentra entre estos dos, ¿sí? Por lo tanto se cuenta como A y B. Tenemos aquí pruebas simultáneas de Tukey para diferencias en las medias. Tenemos nuevamente las comparaciones que se realizaron, la diferencia de las medias, los intervalos de confianza, valores de T y valores de P ajustados. En este caso podemos ver que lo que fue la comparación de autos grandes con autos compactos, el valor de P ajustado es menor al nivel de significancia, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula de que las medias son iguales y aceptamos la hipótesis alterna que plantea la diferencia en lo que vienen siendo las medias. Seguimos leyendo, tenemos el estadístico de Fisher, nuevamente vemos las categorías, al igual que están agrupadas, que en autos compactos la categoría A, autos grandes categoría B y autos medianos como A y B. Vemos nuevamente aquí abajo valores como la diferencia de las medias, sus intervalos de confianza, valores de T y valores de P ajustados, donde en lo que es el estadístico de Fisher vemos un valor todavía menor que en lo que fue la prueba de Tukey, que era de 0.21, aquí en el estadístico de Fisher vemos que es de 0.008, todavía es un valor más alejado, y con esto estaríamos comprobando mayormente que estamos rechazando la hipótesis nula, ya que el valor de P es menor al nivel de significancia. Tenemos lo que es la comparación, la prueba de Donnet, donde podemos ver solamente dos categorías, en este caso ya lo que es las comparaciones de autos medianos con autos compactos y autos grandes con autos compactos, ¿sí? Tenemos el intervalo de confianza, la diferencia de las medias y el valor de T, aquí, así como sus valores P ajustados, donde nuevamente podemos ver que autos grandes con autos compactos, ¿sí? El valor de P fue menor al nivel de significancia.
Por lo tanto, aceptamos la hipótesis alterna y rechazamos la hipótesis nula, que planteaba la igualdad de las medias. Y por último tenemos lo que es las comparaciones en HSU, donde podemos ver aquí las categorías, los valores de T y los valores de P ajustados. En este caso, esta prueba podemos ver que solamente en lo que fue autos grandes y autos compactos, su valor de P fue menor. Al igual que en todas las pruebas, sucedió el mismo caso. Así nos estaría quedando este ejercicio y estaríamos continuando con el siguiente, el cual dice lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida H y C por las siglas Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Tenemos aquí los datos de los estudios que se realizaron. Nuevamente fueron los mismos tipos de autos, compactos, medianos y grandes, solo que en este caso vamos a evaluar lo que fueron las lesiones en la cabeza de choques en automóviles. En el ejercicio anterior eran las mediciones de desaceleraciones en el pecho y en este caso son las lesiones en la cabeza. Vamos a evaluar los datos, vamos a abrir el archivo. Tenemos ya aquí los datos. Nuevamente fueron 10 muestras, al igual que el anterior, para cada uno. Y como primer paso vamos a evaluar lo que viene siendo la igualdad o la diferencia en lo que viene siendo la varianza. Entonces seleccionamos prueba de igualdad de varianzas. Aquí seleccionamos lo que es columnas separadas para cada nivel, autos compactos, autos medianos, autos grandes, y en opciones un nivel de confianza del 95, ya que el ejercicio claramente nos está diciendo un nivel de confianza de 0.05. Le damos a aceptar y aceptar. Aquí, como podemos ver los intervalos de cada uno de ellos, los autos compactos, autos medianos y autos grandes. Tenemos los que son las comparaciones múltiples y la prueba del EBN. En este caso, en ambas pruebas, los valores de P son mayores al nivel alfa, que es de 0.05. Si nos vamos a interpretar lo que es el estadístico, aquí tenemos la hipótesis nula, plantea que todas las varianzas son iguales, y la hipótesis alterna plantea que por lo menos una varianza es diferente. Aquí tenemos lo que son las muestras, los tamaños de cada uno de ellos y las divisiones estándar de cada uno de ellos, así como los intervalos de confianza para las divisiones estándar. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que de una muestra de 100, en el 95% de esta muestra, la desviación estándar se va a encontrar entre este intervalo, así para cada una de las muestras. Ya lo que íbamos era en este caso el valor de P para las dos comparaciones. Tenemos un valor de 0.120 y un valor de 0.173. En ambas comparaciones, en ambas pruebas, el valor de P es mayor al nivel de significancia. Por lo tanto, al ser mayor, decimos que tenemos la evidencia suficiente para no rechazar la hipótesis nula que plantea la igualdad de las varianzas, y rechazamos la hipótesis alterna que plantea que por lo menos una varianza es diferente. De este modo podemos continuar, y para esto nos vamos a ir a estadísticas, ANOVA, y nos vamos a ir a un solo factor. Aquí ya lo tenemos. Vamos a abrir lo que nos dice seleccionar columnas separadas para cada nivel de un factor, y aquí seleccionamos autos compactos, autos medianos y autos grandes. Aquí en opciones dejamos tal cual. En comparaciones vamos a seleccionar todas las pruebas de Tukey, de Fisher, de Donut y de HSU. También seleccionamos aquí, le damos a aceptar, y en gráficas nos vamos a seleccionar 3 en 1. Le damos a aceptar, resultados y almacenamiento se quedan tal cual y le damos a aceptar. Nos arroja todas estas gráficas. Vamos a interpretar cada una de ellas. Como primer paso tenemos aquí la primera gráfica en la cual pudimos ver los valores de P en ambas pruebas, los cuales fueron mayores, y podemos ver aquí los intervalos. Aquí nos dice que si los intervalos no se sobreponen, las desviaciones estándar
correspondientes son significativamente diferentes. Aquí podemos ver si se están interponiendo una con otra. Tenemos aquí lo que vienen siendo los intervalos para lo que vienen siendo las medias, tanto de autos compactos, medianos y grandes. Nos dice que la desviación estándar agrupada se utilizó para calcular lo que son los intervalos. Y tenemos aquí lo que es la prueba de Tukey, en la cual nos dice que si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. En este caso, todas o los 3 intervalos sí contienen al 0 en lo que es su intervalo. En este caso, la comparación de autos medianos con autos compactos sí contiene al 0, así como la de autos grandes con autos compactos y la de autos grandes con autos medianos. Las 3 categorías con sus intervalos contienen al 0. De este modo, también en la prueba de Fisher, ya con valores más ajustados, podemos ver que aún así los 3 intervalos contienen al 0 en lo que son sus intervalos. Aquí nos dice lo mismo, que si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes, lo cual no es el caso en lo que vienen siendo estas categorías. Tenemos lo que es la prueba de Donut, en el cual ya nada más tenemos 2 categorías, a diferencia de las anteriores que eran 3. En la prueba de Donut, solamente de 2 categorías similares se volvieron una sola categoría y las compara con las demás. En este caso, la categoría que se volvió una sola fue de autos compactos, la cual compara con autos medianos y con autos grandes. Y en ambos casos vemos que el intervalo contiene 0, por lo tanto vemos que al contener 0 decimos que no son significativamente diferentes, ya que si no lo tuvieran sí podríamos decir que son significativamente diferentes de lo que viene siendo la media de control. Tenemos aquí la prueba de HSU, donde tenemos ya nuevamente 3 categorías: autos compactos con autos medianos con autos compactos y autos grandes con autos compactos. Si el intervalo tiene 0 como cota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Ninguno de los intervalos tiene al 0 como cota o como punto final, por lo tanto, ninguno de ellos son significativamente diferentes. Y tenemos aquí estas 3 gráficas. Vemos la gráfica de probabilidad normal, vemos la línea de probabilidad normal y tenemos una distribución, la dispersión de los datos sigue en la distribución de una probabilidad normal. Podemos ver estos datos, cómo se encuentran dispersos, y el histograma. Bueno, vamos a ver lo que nos dice el pergamino. Abrimos aquí los datos. Esto fue de lo primero que calculamos, de lo que fue la igualdad de las varianzas. Tenemos aquí la prueba que realizamos, los métodos que se utilizaron, de la hipótesis nula, que plantea que todas las medias son iguales, y la hipótesis alterna, que no todas las medias son iguales, así como el nivel alfa de 0.05. Los 3 factores que utilizamos, que en este caso fueron autos compactos, autos medianos y autos grandes, así como lo que es el análisis de varianza, en el cual podemos ver el valor F y el valor de P, así como los grados de libertad. Aquí el valor de P nos está dando mayor al nivel de significancia, por lo tanto decimos que tenemos la evidencia suficiente para no rechazar la hipótesis nula, que plantea que todas las medias son iguales, y rechazaríamos la hipótesis alterna, que plantea que no todas las medias son iguales. Tenemos aquí el resumen del modelo, el valor de R cuadrado ajustado, que es de 0.0%, y R cuadrado predeterminado. Tenemos aquí las medias para cada una de las muestras, así como sus desviaciones estándar. Tenemos el intervalo de confianza al 95% para lo que vienen siendo las medias. Y aquí abajo vemos los resultados de cada una de las gráficas que evaluamos, tanto de lo que fue la gráfica de Tukey como la gráfica de Fisher. En este caso, la de Tukey nos está dando lo que vienen siendo las categorías para cada una de las agrupaciones, que en este caso fueron de A, tanto para autos compactos, autos medianos y autos grandes. Vemos lo que son los resultados, las diferencias de las medias, los intervalos de confianza, valores de T y valores de P ajustado. En ninguno de los 3 casos nos da valores menores, nos da valores mayores a lo que es el nivel de significancia. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis nula. Tenemos aquí comparaciones en parejas de Fisher. Nuevamente vemos las 3 categorías, valores como la diferencia de las medias, intervalos de confianza, valores de T y valores de P ajustado. De igual forma, como cambian los valores, tanto en lo que es la gráfica de Tukey como en lo que fue el estadístico de Fisher, pero en ninguno de los casos vemos que el valor de P sea menor al nivel de significancia, sino que es mayor.
Tenemos aquí comparaciones en lo que viene siendo el estadístico de Donut, donde vemos que aquí la gráfica, bueno, en este caso la categoría, perdón, toma el control, lo que viene siendo autos compactos. Aquí ya lo vemos como dos categorías, comparaciones, autos medianos con autos compactos y autos grandes con autos compactos. Lo que son la diferencia de las medias, sus intervalos de confianza y valores de T, valores de P ajustados. Y tenemos aquí lo que es las comparaciones, el estadístico de HSU, donde tenemos aquí las tres categorías que fueron autos compactos con autos medianos con autos compactos y autos grandes con autos compactos. Tenemos la diferencia de las medias y sus intervalos de confianza del 95%. Tenemos valores de T, que en este caso es de 0.73, menos 0.73 y 0.81, así como valores de P ajustados. Aquí tenemos lo que es los valores de P. Ninguno de los tres fue menor al nivel de significancia, ¿sí? Por lo tanto, decimos que tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, para aceptar la hipótesis nula que plantea la igualdad de las medias y rechazar la hipótesis alterna que plantea que al menos una de las medias es diferente. Aquí, como podemos ver, también podemos determinar lo que viene siendo la diferencia, si son significativamente diferentes con lo que es el intervalo de confianza. En lo que fue la prueba de HSU, aquí lo podemos buscar, en lo que viene siendo aquí, ¿sí? Nos dice que si un intervalo tiene 0 como cota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Y aquí podemos ver en el intervalo, me regreso a los datos, ¿sí?, que ninguno tiene al 0 como cota, como punto final, ninguno de los intervalos. Entonces, ninguna de estas tres son significativamente diferentes. Del mismo modo, con las pruebas anteriores, tanto con la prueba de Donut, así como la prueba de Tukey y de Fisher, mediante los intervalos podemos definir si son significativamente diferentes o no. De este modo estaríamos terminando con el ejercicio 2 y estaríamos continuando con el siguiente tema, el cual es 12.3, análisis de dos factores. Tenemos las definiciones. Existe una interacción entre dos factores y el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. Objetivo: con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón y un efecto del factor de columna. Requisitos: para cada celda los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar y las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí y este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales y este diseño se conoce como diseño balanceado. Tenemos aquí lo que es el primer ejercicio, que nos dice mediciones en desaceleración del pecho en gramos en pruebas de choque de automóviles. Tenemos aquí: utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo automóvil extranjero nacional y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil, que es compacto, mediano y grande, y utilice un nivel de significancia de 0.05. Aquí en lo que fue el estudio podemos ver tipos de automóviles. Tenemos dos tipos o dos categorías, que es extranjero y nacional, dentro de los cuales tenemos también otro factor que es el tamaño del automóvil. Para los autos extranjeros tenemos 3 muestras de autos compactos, 3 muestras de autos medianos y 3 muestras de autos grandes. Lo mismo sucede para los autos nacionales: 3 muestras de autos compactos, 3 de autos medianos y 3 de autos grandes. Aquí podemos ver los datos. Vamos a abrir el archivo para poder analizar esos datos y poder evaluar en cuál de los dos, ¿sí?, lo que es la desaceleración o la fuerza de desaceleración del pecho es mayor. Tenemos aquí ya los datos. En total tenemos 18 datos, ya que son 9 muestras de autos nacionales y 9 muestras de autos extranjeros. Aquí los tenemos: 9 extranjeros, 9 nacionales.
Dentro de esos 9 tenemos 3 de compactos, 3 de mediano y 3 de grandes para lo que son los autos extranjeros, y lo mismo sucede con los autos nacionales. Y aquí tenemos las medidas, en este caso lo que es la desaceleración del pecho en gramos. Como primer paso a todo esto vamos a hacer lo que es un análisis de lo que son las medias. Nos vamos a ir a estadísticas, a ANOVA, y le vamos a dar en análisis de medias. Aquí en lo que es respuesta vamos a seleccionar desaceleración del pecho en gramos. En factor 1 vamos a poner lo que es el tipo de automóvil y en factor 2 lo que es el tamaño del automóvil. Nivel de significancia lo dejamos tal cual, ya que el mismo ejercicio nos está pidiendo utilizar un nivel de alfa o de significancia del 0.05. Le damos a aceptar. Aquí nos arroja lo que es esta gráfica, en la cual podemos observar nosotros, como primeramente, lo que son las medias. En este caso tenemos los dos factores. Aquí tenemos el tipo de automóvil, tenemos extranjeros y tenemos nacionales, dentro de los cuales tenemos tres categorías. En extranjeros tenemos compactos, grandes y medianos, los tamaños de los automóviles, y en nacionales de igual forma tenemos autos compactos, grandes y medianos. Aquí podemos observar en estos puntos lo que vienen siendo las medias de cada uno de estos datos de este muestreo, y tenemos dos líneas que nos delimitan lo que es el intervalo, tanto el límite superior como el límite inferior. Como podemos observar, las medias ¿sí? tienen cierta similitud, no, la varianza es mínima, están muy cerca de lo que es el cero, lo que es la línea de color verde, no tienen mucha lejanía, mucha diferencia. Decimos que la variación que existe entre las medias es mínima. Aquí en la siguiente gráfica podemos observar la diferencia de estas medias en lo que vienen siendo los tipos de automóviles, tanto de extranjeros como nacionales. Como podemos observar, tanto en los autos extranjeros como en los autos nacionales, los puntos se sitúan fuera de lo que vienen siendo los límites. Vemos puntos de color rojo. En los autos extranjeros vemos este punto con un valor de 44.11, el cual se encuentra fuera del límite superior, y en los autos nacionales un valor por debajo del límite inferior con un valor de 39. Como podemos observar a simple vista, la media de lo que viene siendo la desaceleración en el pecho en gramos difiere mucho de lo que es los autos del tipo extranjero versus los autos del tipo nacional. Aquí en esta otra gráfica vemos estos valores de las medias, pero en el caso de lo que son los tamaños de automóviles. Vemos que los valores se encuentran dentro de los límites establecidos, y vemos que es mayor la media de la fuerza de desaceleración en los autos compactos, y en los autos grandes es mínima. ¿Qué podemos deducir con esto? Que los autos compactos son más inseguros que los autos grandes, ya que en los autos grandes la fuerza de desaceleración es mucho menor, ¿sí? La fuerza que se recibe en el pecho, y por lo tanto son más seguros. En los autos medianos vemos que se encuentran en medio de lo que vienen siendo los autos compactos y los autos grandes. Y vamos a continuar con lo siguiente. Para esto nos vamos a ir nuevamente a estadísticas, ANOVA, y vamos a seleccionar ANOVA balanceado. Aquí en respuesta seleccionamos desaceleración del pecho en gramos, y en el modelo vamos a seleccionar el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. Nuevamente seleccionamos tipo de automóvil, pero en este caso vamos a multiplicar por lo que es el tamaño del automóvil. Aquí en gráficas vamos a seleccionar lo que es 4 en 1 y le damos a aceptar. Nos arroja lo que es esta gráfica de residuos para lo que es la fuerza de desaceleración del pecho en gramos. Tenemos aquí esta gráfica de probabilidad normal, podemos ver la línea de probabilidad, vemos que los puntos siguen un patrón de una distribución normal, se comportan de manera normal. Aquí tenemos lo que es en esta gráfica dispersión de puntos, vemos que se comportan de manera normal, ya que puntos se encuentran por arriba y otros se encuentran por lo que es abajo. Y tenemos aquí el histograma, donde podemos ver claramente lo que es una campana de Gauss, y vemos que muchos datos, o la mayoría, se concentran en lo que es el centro. Vemos aquí una gráfica de control donde vemos puntos críticos. Vemos aquí lo que son las distancias de lo que viene siendo la línea de regresión, que es lo que nos dice esta gráfica.
Vamos a ver lo que nos dice aquí el análisis, el reporte. Tenemos aquí los factores que estamos evaluando. Tenemos el factor de tipo automóvil, en el cual tenemos dos niveles o dos categorías, que son extranjeros y nacionales. Y el otro factor, que es el tamaño del automóvil, en el cual tenemos tres niveles o tres categorías, que son compactos, grandes o medianos. El análisis de varianza nos dice que para lo que fue el tipo de automóvil, nos da datos como los grados de libertad, el estadístico de Fisher y el valor de P. En este caso, lo más importante o lo que vamos a estar utilizando es el valor de P. Para lo que es el tipo de automóvil, nos da un valor de P de 0.038, lo cual es menor a nuestro nivel de significancia, que es de 0.05. Con esto podemos nosotros decir que tenemos la evidencia suficiente, o que no tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula, la cual plantea que en este caso la media de los autos extranjeros es igual a la media de los autos nacionales, y estaríamos aceptando la hipótesis alterna, la cual plantea que ambas medias son diferentes. Tenemos aquí lo que es el tamaño del automóvil y vemos que el valor de P es de 0.60, es mayor al nivel de significancia. Por lo tanto, decimos que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que plantea la igualdad, en este caso de las medias de los autos compactos, los autos grandes y los autos medianos. Por lo tanto, decimos que estaríamos aceptando dicha hipótesis. Y en el tipo de automóvil, que es la interacción entre tipo automóvil con el tamaño de automóviles, vemos que el valor de P nos da muy alto, que en este caso es de 0.71. Por lo tanto, decimos que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que plantea la igualdad entre las medias de la interacción del tipo de automóviles con lo que es el tamaño de los automóviles. Tenemos aquí abajo en el resumen del modelo datos como la desviación estándar, que es de 4.64, el R cuadrado, que es de 52.54, y el R cuadrado ajustado al 32.77%. Bueno, vamos a continuar con lo que es el siguiente paso. Vamos a irnos nuevamente a estadísticas, nos vamos a ir a ANOVA y vamos a seleccionar lo que es gráfica de intervalos. Aquí seleccionamos con grupos, y en lo que es variable de las gráficas vamos a seleccionar desaceleración del pecho en gramos, y en variables categóricas seleccionamos tipo de automóvil y tamaño del automóvil, y le damos OK. Aquí, como podemos observar lo que es nuestra gráfica de intervalos, podemos ver nuevamente lo que vienen siendo los tipos de automóviles, extranjeros y nacionales, con sus categorías, que en este caso son los tamaños de automóviles. Para autos extranjeros tenemos tres, que son compactos, grandes y medianos, y para autos nacionales de igual forma contamos con tres categorías, que son compactos, grandes y medianos. Como podemos ver, los intervalos en lo que es los tipos de autos extranjeros son más grandes que los de los tipos de autos nacionales. Como podemos observar en la tabla, esto es debido a que los datos o los valores, en este caso del muestreo, sí difieren mucho las medidas. Podemos observar valores que, por ejemplo, aquí 44 a 54 y 43. De este modo tenemos un intervalo más grande versus lo que es el intervalo de los autos compactos de los tipos nacionales, el cual es más corto, y lo podemos observar aquí. Los valores son más similares, no se alejan tanto, por lo tanto tenemos un intervalo más corto tanto en autos compactos, autos grandes y autos medianos. Aquí podemos ver, si nos situamos en cada uno de los intervalos, nos da datos como lo que es la media, límite inferior y el límite superior, en este caso que es de 31.88, límite inferior y límite superior de 62.11 con una media estimada de 47. En el otro nos da un intervalo de 22.75 a 56.57 con una estimación media de 39.66, y así con las demás gráficas. En este caso nos da valores más pequeños. El intervalo solo es de 40 a 45 con una media estimada de 43 con un tamaño de muestra de 3. En todos los intervalos tenemos el mismo tamaño de muestra, que es de 3. Y así estaremos
Terminando con esta, vamos con lo que es la siguiente gráfica. Nos vamos a ir nuevamente a estadísticas, nos vamos a ir a ANOVA y vamos a irnos a lo que es gráfica de efectos. Seleccionamos aquí desaceleración del pecho en gramos, en factores, tipo de automóvil y tamaño del automóvil. Le damos a aceptar. Tenemos aquí lo que es la gráfica de efectos para lo que es la desaceleración del pecho en gramos. Tenemos aquí esta división. De este lado tenemos lo que es el tipo de automóvil y de este lado lo que es el tamaño de automóviles. Aquí a simple vista, y como lo habíamos determinado en las gráficas anteriores, podemos observar que la media de la fuerza de desaceleración en gramos es diferente en los autos extranjeros. En este caso es mayor la de los autos extranjeros que la de los autos nacionales. En el caso de lo que viene siendo el tamaño, ¿sí?, del tanto autos compactos como grandes y medianos, vemos que la fuerza es mayor en los autos compactos y menor en los autos grandes. En los autos medianos se encuentran, se puede decir, al centro de los dos, lo que es la parte media. Por lo tanto, con esto podríamos deducir que los autos grandes son más seguros que los autos compactos, ya que en los autos compactos la fuerza que se recibe en lo que es el pecho, la fuerza de desaceleración es mucho mayor. Y vamos con lo que es la siguiente gráfica. Nuevamente nos vamos a estadísticas, ANOVA y a gráfica de interacciones. Aquí seleccionamos nuevamente desaceleración del pecho en gramos, tipo de automóvil y tamaño de automóvil en factores y le damos a aceptar. Como podemos ver aquí en esta gráfica tenemos dos líneas, una de color azul y una de color rojo. La de color azul aquí nos indica que es el tipo de automóvil. La línea azul pertenece a lo que son los automóviles del tipo extranjero y la línea roja de automóviles de tipo nacional. Aquí abajo tenemos lo que es el tamaño del automóvil, que son compactos, grandes y medianos, y de este lado podemos observar las medias. Aquí podemos ver si existe interacción en ambos casos, en ambas líneas, pero aquí vemos que ninguna se intersecta. Son líneas, en este caso son paralelas. De este lado, el lado izquierdo, y del lado derecho vemos que ya no existe cierta, se puede decir, ya no son paralelas, se separan, y por lo tanto no podemos determinar que no existe esa interacción en ambas. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora cambiando lo que son los factores, los vamos a invertir. Primero vamos a empezar con el tamaño del automóvil y con lo que es el tipo de automóvil. Vamos a ponerla aquí a un lado para poder evaluar las dos, compararlas, y vemos que de este lado ya tenemos tres líneas, puesto que ahora estamos viendo lo que es el tamaño de automóvil, donde tenemos tres categorías que son compactos, grandes y medianos, y aquí abajo vemos lo que son los tipos, que son extranjeros y nacionales. Vemos que a pesar de esto no encontramos cierta intersección, por lo tanto deducimos que no existe interacción en estos casos. No tocan, tanto la línea como azul como la línea roja son paralelas, y la línea verde en este caso tiene cierta inclinación tanto en la línea azul como en la línea roja, pero debido a lo que es el tamaño de la muestra, que fue en este caso corto, no existe interacción. Por lo tanto, así estaríamos concluyendo con lo que es el primer ejercicio, y estaríamos continuando con el siguiente, el ejercicio número 2, el cual es lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. Dice así: a continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de un choque. Se utilizan las unidades de medida IHC por las siglas Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción. Un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil extranjero nacional y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil compacto, mediano y grande. Y vamos a utilizar nuevamente un nivel de significancia al 0.05%. Tenemos aquí prácticamente el mismo estudio, donde tenemos de manera, se puede decir, similar lo que es el tipo de automóviles, tanto extranjero como nacionales, y tamaños de automóviles compactos, medianos y grandes. En este caso las mediciones cambian, puesto que ahora se realizaron en unidades de medida IHC, y estamos evaluando lo que son las lesiones en la cabeza por lo que es el choque de automóviles. Entonces vamos a abrir el nuevo archivo, cerramos el anterior, vamos a realizar lo que son los análisis. Tenemos aquí ya los datos,
lesiones en la cabeza, tipos de automóviles, extranjero y nacionales, 2 categorías, y tamaños de automóviles, 3 categorías, compactos, medianos y grandes. Tenemos aquí 18 datos en total, 18 mediciones. Vamos como primer paso a evaluar lo que son las medias. Nos vamos a ir a ANOVA y lo que es análisis de medias. Aquí en respuesta seleccionamos lesiones en la cabeza, y en el factor 1 lo que es el tipo de automóvil, y en el factor 2 el tamaño del automóvil. El nivel de significancia lo dejamos tal cual, ya que el mismo ejercicio nos está dando un nivel de alfa de 0.05, y le damos a aceptar. Tenemos aquí lo que es la gráfica, podemos observar el comportamiento de lo que son las medias. Tenemos el tipo de automóvil, extranjero y nacional. Cada uno de ellos cuenta con 3 categorías, que es el tamaño de automóviles. En el caso de los tipos extranjeros contamos con autos compactos, grandes y medianos, y para los autos de tipo nacional también contamos con autos compactos, grandes y medianos. Podemos observar las medias de cada uno de ellos, vemos que todas se encuentran dentro de los límites establecidos, límites de control, y vemos que no se alejan mucho de lo que es el cero. A pesar de tener cierta variación, no se alejan tanto de lo que viene siendo la línea central. No existe cierto diferencia, o la variación no es tan grande, se puede decir. Aquí en lo que es la media de la comparación de lo que es el tipo de automóvil de extranjeros con nacionales, vemos que sí existe diferencia. A pesar de que se encuentran dentro de los límites de control, vemos que difieren lo que vienen siendo las medidas o las medias de lesiones en la cabeza de los autos extranjeros versus las mediciones o las medias de lesiones en la cabeza de los autos nacionales. Difieren mucho una de otra, por lo que vemos que es mayor en los autos extranjeros que en los autos nacionales. Tenemos aquí tamaños de automóviles. Aquí estamos viendo las medias de los autos compactos, grandes y medianos, donde podemos ver que en los autos compactos es mayor, ¿sí?, la fuerza, en este caso de las lesiones en la cabeza, las mediciones, y es menor en los autos grandes. Por lo tanto, deducimos que los autos grandes son más seguros que los autos compactos. Los autos medianos se encuentran en lo que es la parte central, entre autos grandes y autos compactos. Vamos a la siguiente tabla, nos vamos a ir a estadísticas, lo que es ANOVA, y vamos a realizar lo que es un ANOVA balanceado. Aquí en etiqueta seleccionamos lesiones en la cabeza, y en el modelo seleccionamos el tipo de automóvil, tamaño del automóvil, nuevamente tipo de automóvil, y esta vez vamos a multiplicar por lo que es tamaño del automóvil. En gráfica seleccionamos lo que es 4 en 1 y le damos a aceptar. Tenemos aquí ya esta gráfica donde podemos ver recibos para lo que son las lesiones en la cabeza, y tenemos aquí la gráfica de probabilidad normal. Tenemos la línea de probabilidad normal y podemos ver cómo se distribuyen estos datos siguiendo el patrón de una distribución normal. Tenemos aquí un punto, en este caso lo podríamos llamar crítico, el cual se aleja más de lo que es la dispersión de estos datos. Aquí podemos ver estos recibos, cómo se encuentran dispersos. Podemos ver que son normales, ya que tenemos puntos por arriba serían positivos y puntos por debajo en lo que es la línea negativa. Tenemos aquí el histograma, vemos aquí lo que es la campana de Gauss. No está completamente distribuida, se puede decir, pero sí vemos valores que se encuentran cerca de lo que es la parte central, una mayor concentración. Y tenemos aquí lo que es la gráfica de control, donde podemos ver puntos críticos y las distancias que existen de lo que viene siendo la línea de regresión. Vamos a ver lo que nos dice aquí la descripción. Tenemos aquí los factores, que en este caso son 2, tipo de automóviles y tamaños de automóviles. Dentro de cada uno de ellos, en este caso, tenemos 2 niveles, que son, o 2 categorías, que son extranjeros y nacionales. Y en tamaño del automóvil tenemos 3 categorías, que son compactos, grandes y medianos. Aquí en el análisis de varianza podemos ver nuevamente estos valores. Aquí tenemos grados de libertad, el estadístico de Fisher y el valor de P para cada uno de estos factores. Aquí en este caso, en lo que es el tipo de automóvil, vemos que tenemos un valor de P de 0.159, el cual es mayor a nuestro nivel alfa o nivel de significancia, que es de 0.05. Por lo tanto, al ser mayor que ese nivel, decimos que no tenemos la evidencia suficiente para poder rechazar la hipótesis nula, la cual plantea que la media de los autos extranjeros es igual a la media de los autos nacionales.
De este modo continuamos con lo que es el tamaño del automóvil y vemos que su valor de P es de 0.655. Del mismo modo es mayor al nivel de significancia. Entonces decimos que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que plantea la igualdad de las medias de los autos compactos, de autos grandes y autos medianos. Por último tenemos lo que es la interacción del tipo de automóvil con lo que es el tamaño del automóvil, que nos da un valor de P de 0.281, el cual es muy alto y más alto que lo que es el nivel de significancia. Del mismo modo no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que plantea la igualdad, en este caso de las medias de los tipos de automóviles con los autos del tamaño de automóviles. Tenemos el resumen del modelo, lo que es la desviación estándar de 123.019, un valor de R cuadrado de 33.15 y un R cuadrado ajustado de 5.30%. Bueno, vamos a continuar, nos vamos a ir a estadísticas, nos vamos a ir a ANOVA y vamos a seleccionar lo que es gráfica de intervalos. Aquí seleccionamos con grupos y en variables de las gráficas le seleccionamos lesiones de la cabeza. En variables categóricas lo que es el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil y seleccionamos aceptar. Aquí ya tenemos lo que es nuestra gráfica de intervalos para lo que son las lesiones en la cabeza. Podemos ver nuevamente las categorías, que son en este caso el primer factor, tipo de automóviles extranjeros y nacionales, y lo que son sus tres categorías de cada uno de ellos, en este caso los tamaños de los automóviles. Vemos que los intervalos son más grandes en los autos extranjeros que en los autos nacionales. Esto debido a las mediciones obtenidas en lo que fueron aquí la tabla. Por lo tanto son más grandes los intervalos, ya que sus valores difieren mucho. Su variación es diferente a lo que es los autos nacionales. Si situamos el cursor en cada uno de ellos, podemos ver valores como lo que es los tamaños, el intervalo en este caso que es de 107.29 a 782.70 con una estimación media de 445, y si ponemos el cursor en cada uno de los intervalos podemos ver esos valores. Aquí en este caso podemos ver que el intervalo fue más pequeño. Tenemos un intervalo de 337 a 431 con una estimación media de 384, y así con las demás estimaciones con sus intervalos. Continuamos con lo siguiente, nos vamos a ir a estadísticas, ANOVA, y vamos a seleccionar gráfica de efectos. Tenemos aquí lesiones en la cabeza y en factores tenemos tipo de automóvil, tamaño de automóvil, en lo que son los factores, y le damos a aceptar. Podemos ver aquí en esta gráfica lo que es primeramente el tipo de automóvil y de este lado lo que es el tamaño del automóvil. Aquí podemos ver claramente que la media de las lesiones en la cabeza es mucho mayor en los autos extranjeros que en los autos nacionales. Por lo tanto podemos decir que difieren mucho una de otra. Y en lo que son tamaños del automóvil, podemos ver que esa media de las lesiones es mayor en los autos compactos que en los autos grandes. En los autos medianos se encuentra lo que es al centro de los dos. Por lo tanto decimos que los autos grandes son más seguros, ya que la fuerza o las medias de las lesiones han sido menores en los autos grandes que en los autos compactos. Por último vamos a irnos a estadísticas, ANOVA, y vamos a seleccionar gráfica de interacciones. Aquí seleccionamos lesiones en la cabeza y en factores tipo de automóvil y tamaño del automóvil. Le damos a aceptar. Podemos ver aquí claramente que aquí tenemos dos líneas, lo que la línea azul representa los autos extranjeros y la línea roja los autos del tipo nacional. Vemos aquí cierta intersección en ambas líneas, por lo tanto decimos que sí existe interacción en lo que viene siendo las lesiones de la cabeza. Vamos a hacer nuevamente, pero ahora invirtiendo lo que son estos factores. Primero comenzamos con tamaño del automóvil y después con tipo de automóvil, y le damos a aceptar. Vamos a ponerlo aquí a un lado para poder comparar ambas gráficas, y vemos que en esta gráfica ya tenemos tres líneas, ya que estamos evaluando ahora lo que son los tamaños de los automóviles con sus tres categorías, y vemos que todas las líneas se intersectan, tanto la línea roja con la línea azul y la línea verde con la línea azul, así como la verde toca tanto roja como azul. Existe interacción en todos, por lo tanto
Así nos quedarían estas gráficas y estaríamos terminando con lo que es el segundo ejercicio y estaríamos terminando de este modo con lo que es esta presentación para poder continuar con lo siguiente.